Palworld, un juego criticado desde que salió por su parecido con Pokémon, pero ¿realmente es una copia o solo se parece? Recuerdo que cuando era niño me la pasaba jugando Pokémon y realmente no recuerdo tener idea de las diferencias entre una entrega y otra, más allá de las portadas. Pues era un niño, ¿qué esperan? No le prestaba atención a los detalles, lo único que sabía era atrapar, entrenar y explorar, y todo eso fue lo que se me quedó grabado. Así que cuando me enteré de la existencia de Palworld pensé exactamente lo que tú estás pensando. ¿Una copia de Pokémon? Y me equivoqué, Palworld es mucho más que una copia, teniendo mecánicas que no había visto en ninguno de los juegos que había probado de pequeño. Como alguien que no conocía este juego como tal, tomaré de referencia ciertas cosas que recuerdo de Pokémon, enfocado en cómo viví esos juegos en aquella época. No he probado las entregas actuales, pero tener una moto como Pokémon no me dan ganas de probar las nuevas entregas. ¿Qué es esto? Llevo algunas horas jugadas en Palworld, no me lo terminé al 100%, pero creo que es suficiente para decirte si Palworld vale la pena en 2026. Y sobre todo para saber si tú eres de los que sí debería jugarlo o de los que no. Pero a todo esto, ¿qué es Palworld? ¿Qué intenta hacer este juego? Pues Palworld es un juego de supervivencia con captura de criaturas llamadas Pals, y de estas hablaremos más adelante, que también cuenta con un sistema de construcción de base, y el estilo de combate que tiene se parece más a los MMORPG dinámicos, más que un combate por turnos, que es más relajado. Como tal, Palworld se lanzó como un juego de acceso anticipado en enero de 2024, versión que yo no jugué, así que todo lo que verás en este video será basado en su lanzamiento oficial, o sea la versión 1.0. Y aunque hayan pasado 2 años desde su lanzamiento en acceso anticipado, el juego sigue lejos de estar muerto, a día de hoy contando con más de 900,000 personas jugándolo solamente en Steam, y en su pico de acceso anticipado llegó a 2.1 millones de personas jugando al mismo tiempo. Y aparte de estar disponible en PC, también lo está para PlayStation 5, Xbox y hasta en Mac App Store, cosa que Pokémon, siendo exclusivo de consolas Nintendo, no te puede ofrecer. Así que en tema de accesibilidad, Palworld está bastante bien posicionado. Y pues la comparación obligada es Pokémon, pero la mecánica real que gobierna el juego es más cercana a un Ark o Rust, ya que debes sobrevivir, construir, automatizar tu producción y escalar en el juego como tal. No puedes simplemente spawnear y estar todo OP en 2 minutos. Y eso es clave para entender realmente qué es Palworld, porque si lo juzgamos como un Pokémon con armas y violencia, pues te vas a decepcionar. Veámoslo más como un juego de supervivencia, donde hay que conseguir a estos bichitos para progresar en la partida. El inicio del juego no se me hizo aburrido a comparación de otros juegos de mundo abierto donde todo es más lento. Empiezas con la creación de tu personaje, que este aspecto lo vi bastante básico, pero pues funciona, para luego ser despertado por 3 de estos Pals, habiendo naufragado en este nuevo mundo, teniendo misiones para hacer desde el primer momento. Todo es bastante intuitivo y no hay punto donde perderse. El tema de las misiones es lo que te deja pegado jugando y jugando. Si bien puedes estar tranquilamente paseando y explorando el mapa, la misma necesidad de herramientas o recursos te hará completar las misiones para que encuentres mejores maneras de subsistir. En Pokémon recuerdo que siempre te daban uno inicial y dependiendo de eso se ponía más fácil o difícil el inicio de la aventura. En Palworld no. Acá tienes a tu disposición muchísimos Pals, que al no tener uno predeterminado deberás golpearlos para luego atraparlos y así el ciclo continúa. También contamos con la Palpedia, con 204 Pals sin contar sus variantes, que no solamente son un recolor, sino que son Pals con una variante de otro elemento o un elemento extra, y estos son más poderosos. La Palpedia no sirve solo a modo de lista, sino que cada Pal que tú te topes mientras caminas quedará registrado aunque no lo hayas capturado, pero sus datos reales como stats, habilidades y demás se ocultan hasta que sí los atrapas, y esto es lo que te genera un incentivo real para seguir explorando y atrapar todos los que puedas. Aparte de eso, también tenemos una progresión de stats por nivel para nuestro personaje, donde podemos aumentar cosas como la vida, la estamina, el espacio en el inventario, etc. Así que no solo tus Pals se irán volviendo más fuertes, sino que tú también. Sumado a esto tenemos el árbol de tecnología con 80 niveles, y cada uno de
de estos niveles tiene diferentes cosas a desbloquear. Y este será el bucle que más se repetirá en todo el juego. Cada punto de tecnología que inviertes desbloquea objetos como esferas PAL, cajas PAL, armas, monturas, mesas de trabajo, etc. Y la cantidad de puntos que necesitas para desbloquear X cosa te obligará a priorizar unas antes que otras. Y si eso no fuera suficiente, los PALs trabajan para ti. Esto es lo que más se aleja de Pokémon. Si bien en el anime se ve cómo los Pokémones cumplen ciertas funciones dentro del mundo, en los juegos como tal no recuerdo haber visto esto. Y en Palworld sí se puede tener a tus PALs trabajando mientras tú te vas a capturar más, ya que cada PAL tiene aptitudes de trabajo distintas. Unos pueden trabajar consiguiendo mineral, otros talando árboles, otros sembrando, otros regando, y también les puedes poner nombre, puedes subirles de nivel y puedes explotarlos en los trabajos que les asignes, y lo único que piden a cambio será una cama y comida, casi como en la vida real. Ya si no les ves mucha utilidad a algunos PALs, puedes hacerlos carnitas y prepararte algún platillo. Este siendo un punto bastante realista de cuando alguien podría pasar hambre en el mundo de Pokémon. ¿O nunca lo han pensado? Los combates contra los PALs jefes me gustaron también. Estos tienen un patrón de ataque, lanzamiento de habilidades y ya dependerá de ti cómo te les enfrentas. Y al debilitarlos también los puedes capturar. En estas batallas o en campo abierto puedes incluso agarrar a tus PALs y usarlos para hacer que la batalla sea aún más divertida. Esto agrega bastante al gameplay, ya que te hace sentir más dentro del juego, haciéndote sentir como todo un entrenador. Y no solo puedes usarlos para pelear, sino también pueden servir de monturas, ya sea para tierra, ya sea para aire o para el agua. Y con esto posiblemente varias me quieran regañar, porque las nuevas entregas de Pokémon tienen eso. Pero hermano, no puedes comparar esto que se ve forzado con la naturalidad de la montura de Palworld. Otra cosa más es que los PALs pueden servirte como escolta personal, y más allá de pelear con sus habilidades, puedes dotarlos de armamento y hacer volar todo lo que se encuentren. Pero no todo es perfecto, hay algunos puntos malos que encontré mientras jugaba. Por ejemplo, hay un bug de resistencia que te puede matar en el agua, y esto me pasó varias veces intentando subir un terreno. Me quedé sin resistencia y no se regeneraba estando quieto en el agua. Ya no pude subir y se me empezó a bajar la vida, así que ten cuidado. Y otro punto negativo serían algunas misiones mal traducidas al español, ya que me confundieron al momento de querer completarlas, porque parecían estar escritas de manera incompleta, o parecían repetirse. De ahí en más, no vi puntos negativos que pueda mencionar, realmente le vi más puntos buenos. Pero tú, ¿qué puntos malos encontraste en el juego? Si es que lo jugaste. La narrativa de Palworld no es muy compleja, pero es funcional. Buenos, hay malos, tienes que derrotar jefes en las torres, y esto te da un motivo para seguir explorando el mapa, que por cierto es gigante. No es una obra maestra en cuanto a narrativa, pero por ejemplo, recuerdo que cuando llegué a la primera torre para enfrentarme a la primera jefa, llegué con la idea de que era completamente mala. Ya cuando la derrotas, hay una misión en el pueblo donde te revelan que en realidad era una chica común y corriente, no una villana. Y esto también me recordó a Pokémon, donde no necesariamente teníamos solamente a villanos, sino que simplemente entrenadores defendiendo el gimnasio que tenían. Otro aspecto interesante es que los personajes no solamente sirven para interactuar con diálogos, también se pueden capturar al igual que los PALs, y podemos hacerlos trabajar. Visualmente el juego se ve bien, tiene colores llamativos, paisajes que te invitan a explorar, una especie de biomas. Pero más allá de lo estético, esto es lo que noté jugando. En tema de rendimiento, en mis horas jugadas no tuve crasheos con el juego, aunque sí noté ciertos tirones al entrar a una nueva zona, que tomando en cuenta que tengo el juego instalado en un HDD, pues yo creo que es algo normal, ya que no fueron tirones de mucho tiempo o recurrentes. Pero en campo abierto, donde se ven PALs moverse por todos lados, todo andaba de manera correcta. En el aspecto del sonido, la música ambiental acompaña bastante bien al momento de estar explorando, así como también su cambio de ritmo te hace sentir que estás en combate. Por otro lado, el tema de la interfaz nos muestra el inventario y los menús, que son bastante intuitivos, teniendo un buscador para hacerlo más fácil de manejar, pero siento que tiene muchas cosas obstruyendo la pantalla por momentos, haciendo que se vea como los típicos juegos de teléfono que traen notificaciones por doquier. El diseño de los PALs varía entre creativo y descaradamente similar a los Pokémones, lo cual sigue siendo un tema de debate en la comunidad, pero las skins de PALs, que algunas son obtenibles por drops de Twitch, son un detalle de personalización que suma bastante. Aunque no cambia la experiencia base, pues yo siento que es un añadido bastante interesante.
Palworld es un juegazo, pero tomando en cuenta lo que es, un juego de supervivencia y construcción con captura de criaturas, que si bien podría tomar prestada la nostalgia de Pokémon para engancharte, después te sueltan un sistema mucho más denso, tecnología, golpes, explotación, algo que Pokémon no se atrevió a hacer. Pero realmente, ¿a quién se lo recomendaría? A cualquiera que haya crecido con la fórmula de captura y quiera ver qué pasa cuando le metes supervivencia real como alimentación, temperatura y barra de vida. Y si eres alguien que busca una narrativa fuerte o una jugabilidad diferente como por turnos, el tema de la repetición del progreso te aburrirá un poco. Este juego es para quienes puedan pasar tiempo de chill mientras hacen su base más fuerte y efectiva. Y como tal, el juego no es muy caro por lo que ofrece, siento que es un precio bastante razonable. $15 me parece bastante buen precio para el contenido que tiene, contando también que tiene rejugabilidad y demás. Y si eres de los que juega más con amigos, Palworld también tiene un modo multijugador, ya sea solo con tus amigos o también puedes unirte a un servidor de hasta 32 jugadores. Pero bueno, este juego me gustó mucho, el querer conseguir pals que sean mejores que otros, hacerlos combatir, automatizar mi base, son mecánicas bastante interesantes, mecánicas que pues obviamente me atraparon y por eso me tienen jugando bastante, tanto que sigo jugándolo mientras tú ves este video. Y por si te gustaría comprarlo, te dejo un enlace abajo. Pero dime, ¿tú ya lo probaste? Dime qué te pareció. ¿Encontraste bugs? ¿Encontraste más puntos malos? Te leo en los comentarios. Y sin más que decir, se despide Diversum.